enviando, ¿verdad? No tiene punteo, como bien sabemos, todo lo que se realiza acá en clase, todo el Google Site, etcétera, es sin punteo, ¿verdad? Pero son pues excelentes ejercicios de práctica, ¿sí? Entonces, pues agradezco que los estén realizando, que los estén enviando para practicar un poquito lo que son los temas. Como bien sabemos, pues todo lo relacionado a dudas propiamente de temas gramaticales, con gusto lo pueden estar enviando a lo que es el correo. Ahora bien, pues todo lo que es específicamente exámenes, tareas, todo lo que ya tiene un punteo, ¿verdad? Como yo les comentaba, pues en esa situación, todo lo que es punteos es propiamente ya en la página oficial de la universidad, ¿verdad? No olvidemos que es en la página oficial. Y pues específicamente lo que son punteos, no tengo acceso a ningún punteo, ni exámenes, etcétera, ¿verdad? Es propiamente en la página oficial. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Tenemos acá el link para que podamos realizarlo. Si tienen cualquier duda específicamente con algún tema, ¿verdad? Ya sea el que estamos viendo en este momento o bien algún otro tema, ya sea de la semana 1 a la semana 5, también pueden estarlo enviando específicamente al correo, ¿verdad? Antes de dar inicio con la clase, les comparto el Google Site. Recordemos que ahí están disponibles las 5 semanas, desde la primera clase hasta la clase actual, hablando específicamente de las diapositivas. También tienen disponible lo que es cierto material de apoyo y también videos, ¿verdad? Videos extra. Entonces tienen todo ese material para que ustedes puedan estar practicando. Es importante, ¿sí? Como les comentaba, realicemos los ejercicios, realicemos oraciones. El día de hoy vamos a estar viendo un tema que ya conlleva lo que es el pasado simple y el pasado progresivo, ¿sí? Entonces ya tenemos que tener muy claros estos dos tiempos gramaticales. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que son estos tiempos gramaticales, ¿verdad? Tanto el pasado simple como el pasado progresivo, pero estos dos tiempos pues nosotros ya los debemos de manejar, ¿verdad? Ya debemos de conocer muy bien reglas, estructuras, cómo hacer oraciones, reglas de verbos, todo lo que abarca cada uno de estos tiempos, ¿verdad? Entonces tenemos acá el link y vamos a estar pues dando inicio al tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo narrating an event in simple past and past progressive. Vamos a estar viendo cómo narrar o cómo contar ya sea una historia, una anécdota, cualquier situación, ¿verdad? Tanto en pasado simple como en pasado progresivo, haciendo uso de los dos tiempos gramaticales, ¿sí? Vamos a estar iniciando recordando un poquito lo que son estos tiempos gramaticales, cuando los utilizo, las reglas, y después ya vamos a entrar, pues, cómo armar, en este caso, un evento o una situación. Acá, pues, aplica, puede ser una historia, por ejemplo, alguien me pregunta, how was your day? O what did you do yesterday? Bueno, ¿qué hiciste ayer? Yo ya puedo aplicar lo que es narrating an event, yo ya puedo entrar específicamente a narrar, ¿verdad? El objetivo de esto es narrar, contar un evento, una situación. Yesterday I went to the mall, then I go shopping, ¿verdad? Entonces ya podemos ir narrando, ¿sí? Diferentes situaciones haciendo uso de estos dos tiempos gramaticales. Vamos a estar recordando un poquito lo que es el simple past tense. Muy breve, ¿verdad? Recordemos un poquito lo que fue el pasado simple, que fue un tiempo gramatical que estuvimos viendo específicamente acá en clase. Nosotros mencionamos que el pasado simple, pues es este tiempo gramatical en el cual es una situación pasada y esa situación, pues yo no sé en qué momento específicamente del pasado ocurrió, ¿verdad? Simplemente, pues es una situación en la cual ocurrió en el pasado, puede ser ayer, puede ser hace una semana, hace un día, hace un mes, años, ¿verdad? Simplemente fue un evento que se llevó a cabo en el pasado y concluyó. Nosotros tenemos un auxiliar, el auxiliar que corresponde al pasado es el did. Recordemos que un auxiliar, pues es esta palabra que me ayuda a identificar en qué tiempo gramatical estoy hablando. Cada tiempo gramatical en inglés cuenta con sus propios auxiliares. Como bien sabemos, el pasado simple no es la excepción y el auxiliar es did.
Nosotros también hablamos un poquito del pasado simple. Estuvimos mencionando que tenemos 3 estructuras. Una estructura es positiva, la otra estructura es la negativa y la otra es la de pregunta. Para la estructura positiva, nosotros mencionamos que tenemos 2 clases de verbos. Uno son los verbos regulares y los otros son los verbos irregulares. Mencionamos que para los verbos regulares hay ciertas reglas que yo tengo que seguir. Siempre llevan ed y pues debo de seguir algunas reglas, ¿verdad? Y los irregulares todos cambian y para esto nosotros necesitamos aprenderlos de memoria. Tenemos un listado que ya está estipulado, ¿verdad? Por el idioma inglés, el cual nosotros debemos de conocer, debemos aprenderlo. Y como bien sabemos, pues todos van a cambiar, ninguno va a ser igual al otro, ¿sí? Ahora, en la estructura negativa, nosotros siempre hacemos uso de lo que es el auxiliar. En este caso, el auxiliar que tenemos es el did, siempre acompañado de la palabra not. Y el verbo acaba en su forma base, ¿verdad? Un verbo en su forma base, como estuvimos mencionando, es aquella clase de verbos en las cuales el verbo no cambia, no tiene nada agregado, no tiene ed, no tiene s, no tiene nada. Es el verbo en su forma normal. El did con el not, que en este caso es el auxiliar con el not, yo lo podía poner con contraction o sin contraction. Una contraction, pues específicamente es esta clase de forma que nos da el inglés de unir 2 palabras y convertirlas en una sola. Generalmente la contraction se utiliza en aquellas situaciones en las cuales es un poquito más informal, ¿verdad? Quiere decir que yo conozco a la persona y sin contraction, ¿verdad? Estamos acá, sin contraction es un poquito más formal, quiere decir que ya es un ambiente o un contexto ya sea laboral, que yo no conozco mucho a la persona. Y vamos con pregunta. Para hacer una pregunta en pasado simple, primero necesitaba el auxiliar, que en este caso es did. Después hago uso de lo que es la persona, ¿verdad? He, she, it, they, we, you. Acá el verbo también va en su forma base, el complemento y el question mark. Como bien sabemos, ¿verdad? También podemos realizar preguntas con WH y respuestas con short answers en este apartado, como estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, de una forma muy breve, hablando del simple past tense, que fue un tiempo gramatical que nosotros ya estuvimos trabajando, pues específicamente lo utilizamos en aquellas situaciones pasadas en las que nosotros sabemos que fue una acción que se realizó, concluyó, y puedo hacer 3 tipos de oraciones, ¿verdad? Positiva, negativa y pregunta. Ahora bien, vamos a estar hablando, recordando un poquito, bueno, aquí tenemos lo que es el past progressive, el pasado progresivo. El pasado progresivo, ¿verdad? Que acá lo tenemos, puts emphasis on the course action past. El pasado progresivo, su función principal es hacer énfasis en una acción que se llevó a cabo en el pasado, pero nosotros sí sabemos el momento en el que se realizó esa acción, ¿verdad? Nosotros podíamos utilizarlo para interrupted actions, esto quiere decir que una acción se estaba llevando a cabo cuando algo ocurrió. Parallel actions, que podemos utilizar las 2 situaciones que se llevan a cabo al mismo tiempo. Estuvimos viendo un poquito lo que fue when y while, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo aplicarlos. Y el auxiliar específicamente del pasado continuo o pasado progresivo es was y were. Mencionamos que es el verb to be in past. El verbo ser o estar en pasado es el auxiliar que corresponde al pasado progresivo. Dijimos que le podíamos llamar pasado progresivo o pasado continuo, ¿verdad? Y teníamos 3 estructuras en las cuales podíamos basarnos. Una la estructura afirmativa, la otra la estructura negativa y la última la estructura interrogativa. ¿Cuál vamos a estar utilizando? Pues depende qué es lo que nosotros queremos mencionar, si queremos afirmar, negar o preguntar algo. Todos los verbos acá, hablando del pasado progresivo o pasado continuo, todos llevan ing, no importa si ustedes están hablando específicamente de un verbo, de cualquier verbo, ¿verdad? Todos deben de llevar ing. Estuvimos viendo que hay ciertas reglas para agregar ing y debemos de seguirlas, ¿verdad?
Entonces tenemos las tres estructuras: positiva, negativa y pregunta. Para hacer específicamente oraciones en pasado progresivo o pasado continuo, si es positiva, primero necesitamos un sujeto, después necesitamos lo que es el auxiliar, que en este caso el auxiliar pues puede ser was o were, ¿sí? El verbo en ing y el complemento. Estructura negativa, necesitamos un sujeto, el was o el were, el not, que es la palabra que me indica negación en este caso, el verbo en ing y el complemento. Y en interrogativa necesitamos el was o el were, el sujeto, el verbo en ing y el complemento. Entonces, esta es la estructura específicamente que nosotros utilizamos para poder crear oraciones en pasado progresivo, ¿sí? Entonces, diferencia entre uno y otro. Bueno, el pasado progresivo se utiliza para acciones en las cuales específicamente yo sé en qué momento exacto. Se utiliza el auxiliar, was y were. El pasado simple se utiliza para acciones en las cuales no sé el momento exacto, solamente sé que fue una acción en pasado que se realizó y concluyó. Y para esto utilizo el auxiliar did. Ahora bien, todo lo que abarca cada tiempo gramatical que estuvimos trabajando, hablando del pasado simple y del pasado progresivo, todo esto lo vamos a poner en práctica el día de hoy. Como ya les comentaba, sí es bien importante que tomemos en cuenta la estructura. Ya tenemos que conocerla muy bien, conocer muy bien las reglas y ya saberlo utilizar, ya que hoy ya vamos a estar armando párrafos, ya vamos a estar haciendo pues oraciones, ya no solamente oraciones, sino ya una historia como tal, narrando un evento. Entonces va a llevar cierta continuidad en la cual la estructura gramatical, cuando hablo de estructura gramatical, hablo de oraciones positivas, negativas, preguntas, en los dos tiempos, reglas de verbos, auxiliares, contractions, todo eso ya va implícito, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer o ir contando la historia, yo voy aplicando todo esto que estuvimos trabajando, ¿verdad? Todo esto va de la mano ya. Sí es bien importante que las conozcamos muy bien. Si ustedes aún sienten, por ejemplo, que les cuesta hacer alguna oración, no sé, en el pasado progresivo o en el pasado simple, practiquen, ¿verdad? Practiquemos. Si tienen dudas, pueden mandar al correo, ¿verdad? El objetivo es que los tiempos gramaticales acá yo los tengo que tener muy claros, yo los tengo que aplicar muy bien, ¿verdad? Este repaso que les mencioné en este momento fue una explicación muy rápida de lo que ya estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Es lo mismo que ya habíamos visto anteriormente, hablando del simple past y del past progressive, ¿sí? Y entramos específicamente a estructuras, reglas, todo eso ya lo tenemos que manejar muy bien acá. Y entonces, como ya les comentaba, el objetivo principal de esto es ya contar ya sea un evento, una situación en el pasado. Puede que estamos teniendo una conversación, ¿verdad? Alguien nos pregunte, bueno, ¿y qué pasó hace un año? O bueno, recuerdo que te fuiste de vacaciones, ¿cómo te fue? Entonces ya podemos narrar. Lo mismo que en español, muy bien, hace un año yo fui de vacaciones, fuimos al IRTRA, la pasé con mi familia, ¿verdad? Todo esto en situación pasada. Entonces vamos a aplicarlo, en este caso en inglés, ¿verdad? Haciendo uso de los dos tiempos gramaticales. Ahora bien, es bien importante que tomemos en cuenta específicamente cuando nosotros ya estamos hablando de cómo armar estas oraciones. Para armar este evento o esta situación, yo les comentaba que es de suma importancia que nosotros conozcamos muy bien los tiempos gramaticales. Este sería el paso 1, ¿verdad? Saber utilizar muy bien el pasado simple, saber utilizar muy bien el pasado progresivo. Ahora bien, para unir estas palabras vamos a hacer uso de algo llamado conjunctions. Las conjunctions también existen en español. Nos dice acá, what are conjunctions? Conjunctions are words that link other word phrases or clauses together, ¿sí? Las conjunctions específicamente o conjunciones, como les llamamos en español, nos sirven para unir. Link es unir, nos sirven para unir diferentes palabras, oraciones, frases, enunciados.
nos van a servir para darle continuidad y orden lógico a nuestro evento o a lo que estamos narrando. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo haga oraciones sueltas y diga, yesterday I went to the supermarket, period. Bueno, ayer fui al supermercado, punto. Otra oración. Yesterday at 9 I was having dinner. Ayer a las 9 yo estaba cenando. A que yo diga, yesterday I went to the supermarket and then yesterday at 9 I was having dinner. El then es una conjunction y después, ¿sí? Entonces, estas palabras nos van a ayudar a darle sentido o a darle orden lógico a lo que es el evento que estamos contando, lo que estamos narrando. Esto va a ayudar a que la situación o lo que estamos narrando suene de forma más fluida y como la función que nos dice acá es link, es unir, vamos a estar uniendo diferentes oraciones, ¿verdad? Son palabras que existen también en español, ¿verdad? Y después, por qué, pero, y, etcétera, ¿verdad? Entonces, son todas estas palabras que vamos a estar utilizando y es de suma importancia que las utilicemos para poder darle una fluidez a lo que es el evento que estamos narrando, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es la función de una conjunction? What are conjunctions en este caso? Conjunctions are words that link other words. La función principal de una conjunction es unir y darle sentido al evento que se está narrando, que suene fluido, ¿verdad? Que no se corte. No es lo mismo hacer oraciones sueltas allá unirlas con conjunciones. No es lo mismo que yo diga, ayer fui al supermercado, ayer comí pizza. A que yo diga, bueno, ayer fui al supermercado y después comí pizza, por la tarde salí con mis amigos, y después cené a las 9, ¿verdad? Ya escuchamos que es un evento. Por supuesto, en este momento lo hice en español para que escuchemos cómo es que debe de ir las conjunciones, ¿verdad? Porque las conjunciones van a darle la fluidez que necesita, en este caso, el evento que se está narrando, ¿sí? Existen diferentes clases de conjunciones. Vamos a estar viendo cuáles son. Nosotros tenemos primero las correlative conjunctions. Nos dice, correlative conjunctions are pair of conjunctions that work together. Some examples are either or, neither nor, and not only but also. Las correlative conjunctions o las conjunciones correlativas, su función principal es, todas tienen la función de unir, ¿sí? De darle sentido, de unir dos ideas para que suenen fluidas. Las funciones correlativas se llaman así porque son grupos de palabras que van en parejas. Esto quiere decir, como vemos acá, si yo uso either or, siempre voy a utilizar estas dos dentro de la misma idea. No puedo mezclarlas, ¿verdad? Ya son parejas que están hechas, entonces tenemos que utilizarlas así. Neither nor, not only, but also. Entonces son ciertas conjunciones que ya van, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Not only I am finished studying for English, but I am also finished writing my history essay. Veamos acá. Dice, no solo terminé de estudiar inglés, pero también voy a terminar de escribir mi ensayo de historia. Si vemos acá, está utilizando una correlative conjunction y está utilizando not only y but also, que es esta última que vemos acá. No van juntas, es decir, no van a la par, pero van utilizadas dentro de la misma idea. No solo estoy estudiando inglés, sino que también voy a escribir mi ensayo de historia. Entonces, deben de ir siempre dentro de la misma idea. Si vemos acá, pues está usando una oración en pasado, finished, y la otra oración en este caso está en presente progresivo, pero podría ser también pasado, ¿verdad? Y acá nos dice, I am finished with both my English essay and my history essay. Yo estoy terminando con los dos, mi ensayo de historia y mi tarea de inglés o mi examen de inglés. Entonces, este es un párrafo muy sencillo en el cual hacemos uso de las conjunciones correlativas. Estamos específicamente hablando que son esta clase de conjunciones
que siempre van a trabajar de la mano, siempre van a ir en pareja. Siempre que ustedes utilicen either, van a utilizar or. Siempre que utilicen neither, van a utilizar nor. Y siempre que utilicen not only, van a utilizar but also, como vemos acá. Not only, but also, ¿sí? En este caso, vamos a hacer uso, pues, narrando eventos, todos en pasado, haciendo uso de las estructuras que ya conocemos, pasado simple y pasado progresivo, ¿sí? Y las vamos a unir, ya sea, en este caso, con una correlative conjunction. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Pues depende de la situación, esa va a ser la conjunción que vamos a estar seleccionando. Depende mucho qué es lo que nosotros específicamente vamos a estar mencionando, ¿verdad? Otra clase de conjunción es lo que yo conozco como subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions join independent and dependent clauses. A subordinating conjunction can signal a cause and effect relationship, a contract, or some other kind of relationship between these clauses. Common subordinating conjunctions are because, since, as, although, that, while, as, whereas. Sometimes an adverb such as until, after, or before can function as a conjunction. ¿Qué es lo que nos dice acá? Las conjunciones subordinadas, su función principal, como les mencioné, todas las conjunciones tienen la función de unir ideas. La función de las conjunciones subordinadas específicamente es para aquellas ideas que tienen una causa y un efecto. Siempre que ustedes estén uniendo dos ideas en las cuales una idea sea causa, ¿verdad? O que causa un efecto en otra, vamos a estar haciendo uso de las conjunciones subordinadas. Existen varias conjunciones subordinadas. Algunas, ¿verdad? Son because, since, although, that, while, whereas. Por ejemplo, por qué, desde, y para, sin embargo. Entonces son algunas que vamos a estar utilizando como subordinating conjunctions. Veamos el ejemplo. I can stay out until the clock strikes 12, ¿verdad? Until, hasta. El until específicamente es una oración subordinada o una conjunción subordinada. ¿Por qué? Porque tiene una causa y un efecto. Yo no voy a estar afuera hasta que el reloj, o en este caso yo puedo estar afuera hasta que el reloj marque las 12. Entonces, causa y efecto. Siempre que ustedes quieran unir dos oraciones en las cuales una tenga una causa o que provoque un efecto en otra, entonces vamos a estar haciendo uso de una subordinating conjunction, ¿sí? Estamos viendo los diferentes tipos de conjunciones, sin embargo, pues, ¿cuál van a utilizar al momento de hacer narrar su evento, contar la historia en pasado, ¿verdad? Pues depende mucho de qué es lo que ustedes están contando. Acá va a depender cuál se acopla, ¿verdad?, a la situación, ¿sí? Tenemos también, bueno, las listas de conjunciones. Tenemos coordinating conjunctions. Las coordinating conjunctions o las conjunciones correlativas son las más comunes. Estas generalmente son las que conocemos pero, y, o, ¿verdad? Por, ¿sí? Por ejemplo, for, and, nor, but, or, yet, so. Tenemos las correlative conjunctions que, como ya mencionamos anteriormente, siempre van en parejas y van dentro de la misma idea. Both siempre debe ir con and. Either siempre debe ir con or. Neither siempre debe ir con nor. Not only, but also siempre van juntos y whether va con or. Y tenemos las subordinating conjunctions, que son las de causa y efecto, ¿verdad? Tenemos todas estas. After, although, as, if, as long as much as soon as. Acá tenemos la traducción de cada una de estas, ¿verdad? No voy a estar leyendo la traducción de cada una de estas por cuestiones de tiempo, pero pues específicamente sí se las agregué acá por si ustedes quieren leerla, ¿verdad? Por ejemplo, for, que significa para, and, que significa y, nor, que significa ni, etcétera, ¿verdad? Entonces están en orden acá en la diapositiva, pues ya está en el Google Site. Y acá encuentran ustedes lo que es propiamente la traducción de cada una de estas. Tenemos que conocer muy bien cuál es cada una. Sí, ¿por qué? Porque basándonos en esto,
vamos a seleccionar pues la que va acorde. Bueno, voy a hablar acerca de algo en el pasado que tiene una causa y un efecto. Una subordinating. ¿Cuál va acorde? Pues tenemos una amplia lista y debemos de seleccionar la que va acorde a la situación que nosotros estamos contando. Más adelante ya les voy a estar mostrando párrafos o textos en los cuales ya las estamos utilizando los tiempos gramaticales para que veamos cómo es que vaya dentro de un evento narrado, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 clases de conjunciones que podemos utilizar. Coordinating, correlative y subordinating. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál van a utilizar? Depende mucho de la situación, ¿verdad? Si es una situación, bueno, en la que yo quiero decir pero, ¿verdad? Quiero decir por qué, quiero decir y, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar la que va acorde, ¿sí? Vamos, acá tenemos un cuadrito resumido, ¿verdad? De las conjunctions, como bien vimos, coordinating, tenemos and, but, or, yet, for, nor, so. Son las que tenemos acá, ¿sí? La subordinating, como yo les mencionaba, su función es causa y efecto, ¿verdad? Y tenemos todas estas, que son prácticamente las que ya estuvimos mencionando acá en el listado. Las correlative, sí, que son las que van siempre de la mano. Van en parejas, como les mencioné, porque no se pueden, no puedo usar una con otra. Van en parejas no significa que vayan a ir a la par dentro de la misma idea, sino que dentro de la misma idea voy a utilizar las dos, ¿sí? Entonces tenemos but, que va con and, not only, que va por but also, not va con but, either, or va con neither, nor va con whether, y or as, ¿verdad? El as va con el as. Entonces, podemos hacer uso de cualquiera de estas. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues esto depende mucho de cuál sea la idea que nosotros queremos unir, ¿verdad? La idea a la cual nosotros deseamos hacerle este link, como llamamos. Veamos acá pues algunos otros ejemplos, ¿verdad? Estas son coordinating, tenemos for, and, nor, but, or, yet, so. Sí, el for significa por, ¿verdad? Por ejemplo, I have to find a new job, for I am unemployed. Bueno, yo tengo que encontrar un nuevo trabajo porque pues yo estoy desempleada. And, I'm a husband and a father. And es y. Acá dice, yo soy un esposo y un padre. Nor, neither my parents nor my friends support me. Acá el neither nor es específicamente una correlative que va junto. Si se dan cuenta, neither significa ni mis padres ni mis amigos me apoyan. Neither nor. Tenemos but. I have got a home, but I haven't got a car. Bueno, yo tengo una casa, pero aún no tengo un auto. Which color do you prefer? Red or blue? El or siempre lo van a utilizar cuando quieran decir esto o esto. ¿Qué color prefieres? ¿El rojo o el azul? What is your favorite food? Or what do you prefer? Pizza or hamburger? ¿Qué prefieres? ¿Pizza o hamburguesa? ¿Sí? Tom plays basketball well, yet his favorite sport is football. Tom juega básquetbol, pero su deporte favorito, pues en este caso es el fútbol, ¿sí? Y so, she was sick, so she couldn't attend the meeting. Ella estaba enferma, así que no pudo ir a la reunión, ¿sí? Entonces, acá lo que quiero que veamos es que la conjunción va acorde a la idea que se está dando. Es importante que seleccionen la conjunción que vaya acorde a lo que ustedes quieran mencionar. Depende mucho, ¿verdad? Qué es lo que ustedes quieran decir, pero sí debe ir siempre de la mano basándose en lo que ustedes quieren mencionar. Veamos un ejemplo. Nos dice, trip to a jungle. Quiero que veamos cómo utilizamos la conjunción y en este caso hacemos uso de lo que es específicamente conjunciones y el tiempo pasado. Este solo está en pasado. Ya vamos a ver una más adelante que tenga las dos, pasado y pasado progresivo. Nos dice, my family and I went to a jungle
to see wild animals. Mi familia y yo, esta es una conjunción, y, went to the jungle to see wild animals. Esta es una oración positiva en pasado progresivo. Entonces nos está narrando el evento, nos está contando o nos va a contar cómo le fue con su familia, en este caso, cuando fue a la jungla. En este caso, trip es un viaje, ¿verdad? Nos va a narrar, nos va a contar cómo le fue. Bueno, nos está contando que su familia, en este caso y él, ¿verdad? Fueron a la jungla a ver animales salvajes. And está haciendo uso del pasado, por supuesto, es una oración positiva en pasado simple, siguió la estructura. Como les comentaba acá, la estructura nosotros ya tenemos que manejarlas muy bien, hablando de estructuras positivas, negativas y preguntas, porque ya va implícito todo lo que son reglas, la función, etcétera, ¿verdad? Acá ya la aplicamos. Since I was scared, I closed my eyes. Bueno, como yo estaba muy asustado, cerré los ojos, dice acá, ¿verdad? Since, esta es otra conjunción, ¿sí? The lion had a cub, but it was so stinky. Bueno, el león en este caso tenía una cría, ¿sí? Pero olía muy mal, ¿verdad? Stinky es apestoso en este caso. Entonces, the lion had a cub, but it was so stinky. El but, pero, ¿sí? But. Está haciendo uso de una conjunción y de una oración en pasado simple. Entonces, lo que quiero que veamos acá, cómo las conjunciones van haciendo ese link, cómo las conjunciones van uniendo estas ideas y le van dando un sentido, en este caso, al evento que estamos narrando. Van dándole esa fluidez, ¿verdad? Porque recordemos que debe de tener cierta fluidez. We saw all the animals and went back home. Este es el verbo de ver. Este está mal escrito. Debe ir a W, que es so, de ver, el verbo de sí en pasado. Entonces, vimos a todos los animales y después fuimos a casa. And, y, ¿sí? Entonces, lo que quiero que visualicemos acá. Todo está en pasado simple, hizo uso de las estructuras en pasado simple. Y por supuesto fue uniendo las ideas con las conjunciones. ¿Cuál utilizó? Pues acá depende mucho, ¿verdad? De qué es lo que nosotros queremos mencionar. Generalmente, al momento de narrar un evento, no vamos a estar indicando, esta es una subordinating, o esta es una correlative, o esta es una coordinating. Pero sí es importante conocer cuál es la función de cada una para poderla aplicar, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que la subordinating pues me va a servir para una acción que tenga una reacción. La correlative me va a servir específicamente que va en parejas y que no las puedo separar. Entonces sí debemos de conocer muy bien cuál es la conjunción que vamos a estar utilizando. Ahora veamos otro ejemplo. Acá ya estamos narrando un evento en pasado y estamos haciendo uso de pasado simple y de pasado progresivo. Entonces, vamos a estarla leyendo y vamos a estar viendo, ¿verdad? Nos dice acá, Lisa and Susan were debating if they should bake chocolate cake or apple pie for dessert. And está haciendo uso de y. Lisa y Susie estaban, pues en este caso, debatiendo si debían de cocinar, en este caso, pastel de chocolate o un pie, ¿verdad? De postre. Or, ¿verdad? Pastel de chocolate o pie de manzana. Entonces, or. Si nos damos cuenta, las conjunciones, en este caso, van con colores, ¿verdad? Entonces, esto le va a dar una secuencia a lo que estoy narrando. Acá nos dice, while Lisa wanted cake, Susan preferred pie. Bueno, Lisa prefería en este caso el pastel y Susan el pie. Neither Lisa nor Susan want to bake cookies. Ni Lisa ni Susan querían cocinar esta, miren, neither nor es específicamente una correlative porque va junta. Sí, neither siempre debe de ir con nor, como podemos ver acá. Entonces, ni Lisa ni Susan querían cocinar galletas. Even thought Chad wanted cookies.
Even though es sin embargo. Bueno, sin embargo, Chad quería galletas. Before Lisa and Susan could object, bueno, antes de que Lisa y Susan llegaran a una conclusión, Chad baked both cookies and pie. Chad cocinó los dos, galletas y pie. Lisa and Susan were surprised yet, but pleased at this turn of events. Lisa y Susan estaban muy sorprendidas. Sin embargo, pues felices porque ya terminó la discusión de entre qué iban a cocinar. Entonces veamos, todas estas conjunciones le terminan de dar un sentido lógico a lo que es la oración. Terminan de completar todo el evento que se está narrando. Acá estaban contando que era Lisa y Susan, y estaban narrando pues que ellas querían cocinar, ¿verdad? Entonces, todas las conjunciones le van dando una, como ya les comentaba, una narrativa, en este caso a la historia, y le terminan de dar sentido a la historia. Es muy importante utilizar la que va acorde a lo que nosotros queremos mencionar, y quiero que veamos también acá que está haciendo uso de lo que es el pasado simple y de lo que es el pasado progresivo. Tenemos acá específicamente pasado simple, ¿sí? Tenemos acá pasado progresivo, estaban debatiendo, ¿sí? Tenemos acá pasado simple, ¿sí? Pasado simple. Entonces estamos haciendo uso de los dos. Acá pues ya es discreción de cada quien al momento de narrar ya sea el evento o la situación, cuál van a utilizar. Pueden hacer uso de los dos, pasado simple, pasado progresivo. Si quieren hacer énfasis en este caso, bueno, si se estaba llevando a cabo en ese momento, en el pasado, pasado progresivo. Si fue una acción pasada que ocurrió, pasado simple. Como yo les comentaba acá, pues ya va implícito las dos estructuras que estuvimos manejando, pasado simple, pasado progresivo. Ya tenemos que conocer muy bien, pues en este caso las dos situaciones, ¿verdad? Ya tenemos que conocer muy bien las estructuras de cada uno de los tiempos, hablando específicamente hacer oraciones, función, todo lo que estuvimos trabajando en cuanto a tiempos, ya lo tenemos que manejar muy bien para poder crear o narrar nuestro evento, en este caso, en pasado progresivo y en pasado simple. Si quieren realizar un párrafo como este, sería excelente. Si gustan enviarlo como práctica, también sería excelente. Y pues acá tenemos algunos otros ejemplos, ¿verdad? Narrando eventos. Last night I was talking home when I saw a car running very fast towards a red light. I looked at the driver and I could see that he was talking on the phone. He didn't stop at the traffic light and the other car crashed into him. When the police arrived, they asked me what happened, and I told them that the driver hadn't seen the traffic light because he was using his phone. Miren acá, because es una conjunción, when es otra conjunción. Y acá vemos, ¿verdad?, que está resaltado en este caso el pasado simple y el pasado progresivo. Entonces, está haciendo uso de lo que es cada uno de los tiempos gramaticales. Acá tenemos otro ejemplo. Acá no viene pues resaltado. Como ejercicio podrían resaltar todas las conjunciones que encuentren, todas las oraciones pasadas y progresivas, identificarlas. Si desean hacer este ejercicio con evento que está acá, sería excelente. Podrían realizarlo y enviarlo como práctica, ¿verdad? Todo esto es práctica. Y si gustan, pues realizar los ejercicios que también ya tenemos disponible en el Google Site, ¿sí? Entonces, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.